Buenas noches, es un gusto volver a estar aquí para poder aprender juntos un poco de la palabra de nuestro Dios. Sin más que decir en cuanto a esto, vamos a ir a la escritura, a Juan, capítulo número 17. Quisiera que me acompañaras ahí en tu Biblia, a Juan, capítulo número 17. Y vamos a estar leyendo unos versículos, vamos a darle lectura a unos versículos muy importantes. Quisiera que lo tuvieras ahí separado, Juan capítulo número 17, porque vamos a estar ahí aprendiendo un poco también en sus capítulos 18 y en algunos capítulos de este Evangelio según Juan. Y esto es, jóvenes, porque si nosotros pudiéramos comprender la magnitud del amor de Dios para con nosotros, reflejaríamos en nuestra vida una luz intensa para poder ayudar a los demás. Pero en ocasiones, las aflicciones, chavos, nos abruman demasiado, no importa la edad que tengamos, hasta el grado de casi rendirnos y apagar casi por completo, ¿sí?, esa luz propia que Dios nos brindó a cada uno de nosotros. Y llega el momento, muchachos, en donde queremos escondernos en ocasiones. Pero allí, en ese momento, es donde nuestra confianza, allí en ese momento es donde nuestro agradecimiento y nuestro amor genuino a nuestro Dios debe de entrar en acción para que nuestra mente, ¿sí?, y nuestro corazón nos impulse, ¿sí?, a decir, no te ocultes, no te ocultes. Y precisamente de eso vamos a estar platicando juntos, vamos a estar analizando sobre este título de este tema, no te ocultes. Y para eso vamos a estarlo desarrollando muy simple, muy rápidamente, con algunos ejemplos, y vamos a denominarlos ejemplos negativos y ejemplos positivos. Y como primera cosa que vamos a analizar en esta noche, vamos a analizar el ejemplo de Pedro, ¿sí? Y esto lo vamos a denominar, o a este ejemplo le vamos a llamar el ejemplo negativo, ¿sí? Es decir, el ejemplo que tú y yo no debemos de seguir. Esto es simplemente para poder identificar cómo vamos a estar desarrollando o analizando este pequeño tema, ¿sí? Al ejemplo de Pedro lo vamos a estar denominando el ejemplo negativo para poder entender un poco. ¿Y en dónde, pues, observamos el ejemplo negativo en Pedro? Muy bien, vamos allá, Juan, pero en su capítulo número 18, ¿sí? Porque primeramente lo observamos entre Pedro ante la criada portera, ¿sí? En Juan capítulo 18, versículo número 15, lo podemos observar ante Pedro, ante la criada portera. Esto es, dice la escritura, y seguían a Jesús, Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote. Y entró Jesús al patio del sumo sacerdote, mas Pedro estaba afuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. ¿Sí? Juan capítulo 18, versículo 15. Por ahí están preguntando en el chat. Es Juan capítulo 18, versículo 15. Esto es el ejemplo de Pedro ante la criada portera. Y esto lo conocemos todo, este suceso cuando arrestaron a nuestro Señor Jesucristo. De hecho, ahí en sus Biblias debe de venir este subtítulo en este capítulo del Evangelio según Juan, ¿sí? Esto es, Pedro tuvo este suceso en el que se encontró ante la criada portera, y la criada portera tuvo que ser una persona que marcara la vida de Pedro. ¿Y por qué la criada portera? Bueno, por lo que todo lo que tuvo que ver en este suceso ante Pedro y ante Jesús. Esto es, dice la escritura que seguían a Jesús. ¿Quién? Simón, Pedro, ¿sí? Y otro discípulo. Y este discípulo, el que no era Pedro, era conocido del sumo sacerdote. Y entonces por este asunto pudo entrar al patio de sumo sacerdote con nuestro Señor Jesucristo. Pero Pedro
estaba afuera. Dice la escritura que estaba a la puerta. Después salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y entonces habló a la portera e hizo entrar a Pedro, ¿sí? Puesto que Pedro, muchachos, iba acompañando a Jesús en su arresto, y no solo eso, sino que había defendido a Jesús a espada en versículos o en momentos anteriores. Aparentemente, y solo aparentemente, el apoyo incondicional que Pedro había prometido a Cristo iba en muy buen camino por ahora, solamente por ahora. Porque en el versículo 17, muchachos, de ahí del capítulo 18 de Juan, nos dice, entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Es decir, chavos, de Jesús. ¿Y saben lo que dijo Pedro? Dice la escritura, dijo él, no lo soy, no lo soy. Muchachos, Pedro había olvidado por completo quizás el Salmo capítulo 118, versículo número 6, el que dice, Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Quizás Pedro se bloqueó, quizás Pedro tuvo miedo, ¿sí? De lo que ellos les pudieran hacer a su persona. Por lo tanto, él pronunció unas palabras muy tristes, las cuales fueron, no lo soy. Una negación completa a nuestro Señor Jesucristo. Pero el versículo 18 nos sigue diciendo, y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, ¿sí? Porque hacía frío. Nos da la característica del clima incluso. Y entonces estos hombres se calentaban, dice la escritura. Y también con ellos, ¿qué creen? Estaba Pedro en pie calentándose. Esto nos da a entender, muchachos, que el primer ocultamiento de Pedro fue intentando mezclarse, ¿sí? Mezclarse con los demás, haciendo parecer como si nada allá adentro estuviera pasando con su maestro. ¿Te fijas? Esto es el primer ocultamiento de Pedro, intentando mezclarse con los demás de ese lugar, ¿sí? Haciendo parecer como si nada pasara con Jesús, con su maestro, allá adentro. Bueno, muchas veces nosotros también intentamos mezclarnos de alguna manera para intentar ocultar a Cristo de nuestra vida. Pero vamos avanzando, muchachos, con este ejemplo de Pedro. Ahorita vamos a abundar en las aplicaciones, porque también no solamente vemos el ejemplo negativo de Pedro ante la criada portera, sino que también lo vemos ante los alguaciles y ante sus siervos, ¿sí? De hecho, ahí en el versículo 25 del mismo capítulo 18 de Juan, nos dice lo siguiente, estaba pues Pedro, ya sabemos que estaba haciendo, calentándose, y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. ¿Te fijas cómo de nuevo está negando a Cristo? ¿Cómo de nuevo está ocultándose u ocultando la fe que él tenía en su maestro? ¿Que acaso no era el mismo hombre que había defendido a Jesús cuando vinieron a arrestarlo? ¿Que acaso no era el mismo hombre que le dijo al mismo Cristo que él le daría su vida por él? Bueno, ahora está pronunciando de nuevo las palabras, no lo soy, no lo soy. Por segunda ocasión, muchachos, Pedro se encuentra ante el cuestionamiento más temido por su mente en ese momento. ¿Cuál era ese cuestionamiento? ¿No eras tú de sus discípulos? Pero sin duda, ¿sí? La diferencia es que Pedro también se encontraba con la gran oportunidad, chavos, de remendar su error, ¿sí? Él tenía la oportunidad, ¿sabes qué? Negué a Cristo, ¿sabes qué? Me equivoqué la primera vez ante la criada portera, ahora no lo haré. Puedo remendar mi error, puedo corregirme, puedo arrepentirme. Sin embargo, no fue así. Pedro se ocultó ahora en la peligrosa estadía, muchachos, de aferrarse a su error y a su miedo. Y es que puede ser normal que después de que nos hayamos equivocado en algún aspecto o hayamos
cometido algún error, queramos arrepentirnos o corregir o remendar eso que hicimos ante nuestro Dios, pero el miedo puede estar en nosotros o la vergüenza de que hemos cometido ese error, de que le hemos fallado. Y eso es lo peor que podemos hacer en esta situación. No podemos aferrarnos, como lo hizo Pedro, ante su error y su miedo, porque nuevamente negó a Cristo. Nuevamente, chavos, Pedro se ocultó y ocultó a Cristo de su vida ante los demás por miedo. De hecho, Mateo capítulo 26, versículo 72 nos dice, pero él negó otra vez con juramento. Fíjate lo que nos dice Mateo. Pero él negó otra vez con juramento. Y fíjate cómo se refiere al maestro, a Jesús. No conozco a tal hombre. ¿Te fijas? Ahora Pedro, ¿cómo lo describe Mateo? ¿Cómo describe esta ocasión que estaba pasando Pedro? ¿Cómo describe las palabras que él pronunció? Dice, no conozco al hombre, que no era Jesús, que no era su maestro. Ahora lo estaba llamando simplemente, no conozco al hombre. Hermanos, segunda de Timoteo, Mateo 26, 72, para los que están preguntando, Mateo 26, 72. Y segunda de Timoteo capítulo 1, en su versículo número 7, nos dice, porque no nos ha dado Dios, ¿qué? Espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y el versículo 8 nos dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, dice el apóstol, perezo suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. ¿Recuerdas este versículo? Podemos comprender y entender este pasaje mediante la Escritura. Dice la Escritura, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, dice Pablo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Pero Pedro, muchachos, se había ocultado de nuevo, pero solo momentáneamente, porque no fue la última vez que lo hizo, muchachos, y lamentablemente no fue así para él. Porque lo vemos ante la criada portera, lo vemos ante los alguaciles, pero también lo podemos ver ante el pariente de Marco. Y Marco también era una persona que marcó la vida de Pedro. Marcó totalmente la historia de la vida de Pedro. Porque Juan capítulo 18, versículo número 26, nos dice, uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Fíjate bien lo que está pasando. Imagina un poco mientras estás dándole lectura ahí en tu casa. Imagínate esta imagen en tu mente. Dice la Escritura, uno de los siervos del sumo sacerdote, que era pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dice a Pedro, ¿no te vi yo en el huerto con él? ¿En cuál huerto? Cuando fueron a arrestar a Jesús. Y el versículo 27 nos dice que Pedro negó otra vez. ¿Y qué creen, muchachos? Enseguida, ¿qué dice la Escritura? Cantó el gallo. Enseguida cantó el gallo. Chavos, pareciera que esta tercera ocasión en que Pedro se encontraba en un dilema terrible, finalmente no tendría escapatoria. ¿Te fijas? Puesto que el hombre que identificó ahora a Pedro tenía muy pocas posibilidades de equivocarse, ¿sí? En cuanto al señalamiento preciso que hacía con Pedro. Ese hombre, chavos, era pariente de Malco, sujeto al que Pedro cortó la oreja en aquel arranque de adrenalina en el arresto de Jesús. Parecía que el ocultamiento de Pedro llegaría a su fin. Pero lamentablemente, Pedro encontró la manera de ocultarse de nuevo ante esta situación. Se ocultó en un triple sostenimiento de su mentira y volvió a negar al maestro. Volvió a negar al maestro. Mateo capítulo 10, versículo 32
Mateo 10:32 nos dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera, fíjate bien lo que dice aquí, que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Es muy sencillo de comprender esta porción de la Escritura. Le niegas, Él te niega. ¿Sí? Le confiesas, Él te confiesa. Finalmente, hermanos, culminamos el ejemplo de Pedro con un suceso muy, muy profundo. Y quiero que lo entendamos de esta manera. Un suceso muy profundo. Ya que Lucas capítulo 22, Lucas 22, en su versículo 61, estamos viendo los mismos relatos, solamente que por diferentes narradores, inspirados obviamente por el Espíritu Santo. Lucas capítulo 22, versículo 61 nos dice, entonces, vuelto el Señor, ¿qué creen que pasó? Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Contacto visual con su discípulo. Contacto visual con su aprendiz. Pero esta vez no era un contacto visual bonito. Porque en Lucas 22:61 nos dice que el Señor voltea y mira a Pedro. Y Pedro entonces se acordó de la palabra del Señor que le había dicho. Antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. 3 veces. El versículo 62 nos dice que y Pedro, ¿sí? Saliendo fuera, ocurrió algo que marcó totalmente su vida. Dice la Escritura que Pedro lloró amargamente. Solo Lucas revela que Jesús miró a Pedro a los ojos. Y el verbo utilizado, hermanos, aquí en esta porción de la Escritura, sugiere una mirada fija y sugiere una mirada resuelta. El hecho de que pudiera ver a Pedro sugiere que los hombres, hermanos, solamente sugiere que los hombres que llevaban a Jesús ya lo habían llevado al patio para azotarlo. Y mediante este sufrimiento que Cristo estaba pasando, tuvo que mirar a Pedro fijamente cuando él lo había ocultado. Y cuando Pedro se había ocultado de su propio maestro. Pero no juzguemos a Pedro. No juzguemos a Pedro. Porque muy ciertamente tú y yo nos pudimos haber ocultado muchas más veces de Dios. Nos pudimos haber ocultado muchas más veces, lamentablemente, del Maestro. Quizás lo hicimos a la primera, como Pedro. Quizás lo hicimos en el triple sostenimiento de nuestras mentiras. Quizás nos da vergüenza venir a Dios para arrepentirnos o a reconocer nuestro error. Entonces no juzguemos mal a Pedro. Pedro se equivocó, pero todos nos equivocamos. Pedro pudo arrepentirse más adelante y la prueba está de todo lo que hizo Pedro por el trabajo del Señor. Y eso es lo que nosotros debemos de tomar, pero también debemos de analizar este ejemplo que ahora fue un poco o un mucho negativo de parte de Pedro. Pedro se ocultó, hermanos, de Cristo. Cuando Cristo le dijo de cierta manera, no te ocultes. Y ahora, hermanos, ya con esto voy a terminar. Podemos analizar, dijimos, el ejemplo de Pedro ante la criada portera, ante los alguaciles y también ante el pariente de Malco. Ahora vamos a analizar el ejemplo de Jesús, ¿sí? Y el ejemplo de Jesús, como todo el ejemplo que él da, es el ejemplo perfecto. Por eso lo vamos a denominar como el ejemplo positivo, porque de hecho así lo es. Es decir, el ejemplo que debemos de seguir cada uno de nosotros. ¿Y dónde observamos el ejemplo positivo de nuestro Señor Jesucristo en este suceso? Muy bien. Lo vemos ante su arresto, ¿sí? Ahí en Juan capítulo 18, versículo 4, casi vamos a estar centrados en este capítulo, chavos. Juan capítulo 18, versículo 4, ahora nos vamos a la otra parte, a la parte de Jesús. Mismo suceso, pero diferente parte, la parte de Jesús. Dice la Escritura, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir
se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Y entonces retrocedemos, hermanos, un poquito en el tiempo y vamos de nuevo a aquel campo a donde están arrestando o van a arrestar a Jesús. Y cuando esto sucede, él mismo les dice, ¿a quién buscáis? Y le respondieron ahí en el versículo número 5. Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Y cuando Jesús les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. ¿Y qué es lo que podemos analizar en esta parte de la escritura, chavo? Bueno, la excelencia en la capacidad de respuesta de Jesús es impresionante. ¿No lo crees? La capacidad y la excelencia en la respuesta de Jesús es muy impresionante. Aún más, chavos, cuando analizamos el conocimiento anticipado que Cristo tenía de lo que iba a suceder, siendo también posiblemente una herramienta que Cristo podía aprovechar muy bien para tener oportunidad de ocultarse. Sin embargo, no fue así. No fue así. Cristo, de hecho, mismo es quien inicia el diálogo con la frase o con la pregunta, ¿a quién buscáis? Y cuando lo informan de que es a él a quien busca, el maestro responde, yo soy, yo soy. Es decir, chavos, Cristo no se ocultó. Y no solo esto, sino que a diferencia de Pedro, Cristo nunca dejó que dañaran a sus discípulos. Y eso lo podemos ver en el versículo número 18 del capítulo 18. Dice la escritura, Jesús respondió, os he dicho que yo soy. ¿Sí? Fíjate bien lo que está diciendo el maestro. Os he dicho que yo soy a quien buscáis. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Es decir, chavos, Cristo por ningún motivo quería que dañaran a sus aprendices, a sus discípulos. ¿Sí? Él siempre cuidó de ellos. Él bien conocía qué iba a suceder. Sin embargo, él no se ocultó, pudiendo haberse ocultado y dejar a sus discípulos que intercedieran de alguna manera por él, porque en ese momento lo podemos comprobar por Pedro, que inmediato sacó su espada y cortó la oreja de aquel hombre. Sabía Jesús que ellos lo podían defender y él se podía ocultar, sin embargo, no fue así, porque no quería que sus discípulos sufrieran. Y él dijo, yo soy. Dejar ir a estos, dejar ir a mis discípulos. Entonces lo vemos, chavos, en Jesús ante su arresto, pero también lo podemos ver en Jesús ante el sumo sacerdote, en su versículo número 19. Me estoy yendo un poco rápido para no extenderme demasiado, chavos, ¿sí? Juan 18, 19. Y el sumo sacerdote le preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. ¿Sí? Siguen los cuestionamientos ahora con Jesús. ¿Recuerdas que lo habían hecho con Pedro en el punto anterior? Ahora es Jesús quien está recibiendo esos cuestionamientos. Y lo que le dicen es, te pregunto acerca de tus discípulos y acerca de tu doctrina. Y Jesús le respondió, fíjate bien lo que le responde Cristo. Yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado, ¿qué dice? Oculto. Nada he ocultado. Siempre lo he hecho en público. Nunca me he escondido. Y el versículo 21 dice, ¿por qué me preguntas a mí? Preguntan los que han oído, que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí les dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Y Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Jesús, chavos, se encuentra ante Anás, el sumo sacerdote en ese año, cuestionado por su doctrina y cuestionado por sus discípulos.
Y no solo eso, sino también fue golpeado al ser cuestionado. Y nos da un ejemplo de apología, es decir, hermanos, de una defensa en su máxima expresión. De hecho, esto es lo que nos dice Primera de Pedro capítulo 3, versículo 15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Muchachos, como Cristo, nunca debemos ocultarnos. Ahorita escuchaba que un hermano, un muchacho, pidió porque está considerando meterse a un instituto bíblico. Eso es algo muy bueno. Un servidor está por terminar también en el Instituto Bíblico aquí en Monterrey, en la Escuela de Predicación, y eso de alguna manera te ayuda mucho. Y eso es lo que quiere de alguna manera nuestro Dios, que estemos lo mejor preparados para poder presentar defensa y no ocultarnos ante quien nos venga a cuestionar. Eso es lo que dice 1 Pedro capítulo 3 en su versículo 15. Pero ojo, siempre tiene que ser con mansedumbre y siempre tiene que ser con reverencia, con humildad, muchachos. Cristo nunca respondió ni presentó apologética o apología o defensa siendo soberbio. Nunca lo vamos a encontrar. Él presentó su defensa siempre con humildad, porque así tiene que ser. Y de hecho, muchachos, no hay por qué temer cuando se hace lo correcto, ¿sí? Cuando uno tema es porque no está haciendo lo correcto, ¿sí? No hay por qué cohibirse cuando se predica el evangelio. Él es poder de Dios para salvación. No hay por qué ocultarse cuando se nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. ¿Por qué no hay que ocultarse? Bueno, por muchas razones, pero la principal sería porque Cristo no se ocultó. Y tampoco, chavos, y con esto voy concluyendo, ¿dónde vemos el ejemplo positivo de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, lo vemos ante Pilato, ¿sí? Ante este gobernador de aquella tierra, de aquellas tierras, ante Pilato. Juan 18:37 nos dice, le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tu rey? Sí, fíjate bien lo que le está diciendo Pilato, un gobernador. Ya no es el sumo sacerdote, ya no son los que fueron a arrestarle, ya no es un alguacil, sino es alguien importante, hablando políticamente, en esa época y en esa tierra, es Pilato, el que le está preguntando luego, ¿eres tu rey? Y respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él, ¿qué dice la escritura, chavos? Ningún delito. Muchachos, por tercera ocasión, ¿sí? Por tercera ocasión, vemos que Cristo, al igual que Pedro, está teniendo la oportunidad de ocultarse bajo el sufrimiento por lo que él había pasado. Tuvo la oportunidad, chavos, de retractarse de todo lo que él había declarado y así no ser castigado. Jesús tuvo la oportunidad de ocultarse en el retroceso, pero no lo hizo, sino que aún más confirmó a lo que él había venido, a lo que su padre le había enviado para hacer la verdad. Romanos capítulo 1, versículo número 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Muchachos, hemos visto el tema, pues. No te ocultes, no te ocultes. Y bien hemos hablado de Pedro, y bien hemos hablado de Cristo. Tenemos que tomarnos los dos ejemplos, ¿sí?, que hemos visto hoy en nuestra vida. En nuestra vida. No juzguemos a Pedro.
No juzguemos a Pedro. Hay que tomar estos dos ejemplos en nuestra vida. Solo que el ejemplo de Pedro lo debemos delimitar hasta el análisis y el de Cristo hasta la práctica. ¿Sale? Recuerda que cada vez que lo negamos, cada vez que desobedecemos, cada vez que nos avergonzamos de Él, nos estamos ocultando. Y ese es un grave error que no podemos cometer, ya que no nos podemos ocultar de Cristo, como Pedro se ocultó de Él cuando el Señor sufría. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué no nos podemos ocultar de Dios ni de Cristo? Bueno, no nos podemos ocultar de Él, ya que Él no se ocultó de ti y no se ocultó de mí cuando más lo necesitábamos. Y Él nunca se oculta de nosotros cuando nosotros le necesitamos. No es justo, chavos, que nos ocultemos de Cristo cuando Él nos llama. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, pero no solo eso, sino hasta la muerte más humillante en aquellos tiempos, es decir, la muerte de cruz. Y termino con Jeremías capítulo 23, en su versículo número 24. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Aunque queramos ocultarnos, muchachos, nunca podremos ocultarnos de nuestro Dios. Dios te bendiga.